Queremos encontrar dos fracciones que sean equivalentes a 1512. Las fracciones equivalentes son fracciones que tienen el mismo valor pero tienen diferentes numeradores y denominadores. Por ejemplo, si echamos un vistazo a este modelo de fracción aquí, porque hay dos piezas iguales y una de ellas está sombreada, este modelo de fracción representaría 1, 2. Pero también podríamos tomar este rectángulo original y dividirlo en 4 partes iguales, aquí, aquí y aquí. Y observe que 2 de las 4 piezas están sombreadas, por lo que esto representa la fracción 2, 4. Entonces, ambas fracciones representan la misma región sombreada o tienen el mismo valor, y por lo tanto son fracciones equivalentes. Y observe cómo tienen diferentes numeradores y denominadores. Entonces, en general, para encontrar fracciones equivalentes. Entonces, en general, si queremos encontrar una fracción equivalente para una fracción dada, solo necesitamos multiplicar o dividir el numerador y el denominador por el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1512. Entonces, para encontrar una fracción equivalente para 1512, podríamos multiplicar el numerador y el denominador por 2, lo que nos daría 2430. 2430 es equivalente a 1215. Pero también podríamos multiplicar el numerador y el denominador por 3 y encontrar otra fracción equivalente. Aquí tendríamos 3645. Pero también podríamos dividir el numerador y el denominador por el mismo valor, pero nos gustaría dividir el numerador y el denominador por un factor común. Entonces, en este caso, observe que 3 es un factor común de 12 y 15. Entonces, si dividimos 12 por 3 y 15 por 3, tendremos una fracción equivalente. Entonces 12 dividido entre 3 sería 4, y 15 dividido entre 3 sería igual a 5. Sé que esta pregunta solo pide dos fracciones equivalentes a 1512, pero acabamos de encontrar 3, 2430, 3645 y 45. Pero, por supuesto, podríamos encontrar tantas fracciones equivalentes como quisiéramos.